Bienvenidos al canal de refuerzo escolar infinito. Hoy voy a explicar cómo se hace el estudio del crecimiento y la curvatura de una función. En primer lugar, hay dos conceptos muy importantes. La primera derivada en un máximo o un mínimo de una función es siempre 0. Y la segunda derivada en un punto de inflexión es siempre 0. Esos son los dos conceptos más importantes. Vamos a hacer el estudio de esta función que os he puesto aquí. X cubo menos 6x cuadrado más 9x. En primer lugar, hay que hacer la derivada e igualarla a 0 para obtener los puntos críticos. Si derivamos, tenemos 3x cuadrado menos 12x más 9. Igualándola a 0, obtenemos x1 y x igual a 3. Esos son mis puntos críticos, es decir, son los posibles máximos o mínimos. Para ver el crecimiento, vamos a colocar nuestra recta de números. ¿Y aquí qué números vamos a poner? Aquí vamos a poner esos puntos críticos que nos ha dado y también los puntos fuera del dominio. En este caso, el dominio de f es todo R, así que no ponemos ningún punto más. Para hacer el estudio debemos de tomar un punto de cada tramo de nuestra recta y lo sustituimos en la derivada. Para estudiar el crecimiento se estudia en la derivada. Si tomamos, por ejemplo, el 0, nos da positivo. Positivo crece. Si tomamos el 2 y sustituimos, nos da negativos. Decrece. Y si tomamos el 4, da positivo. Crece. De nuevo, repito que para estudiar el crecimiento se sustituye en la derivada. Así, vemos que la función crece desde menos infinito a 1 y desde el 3 al infinito. Y la función decrece desde el 1 al 3. Vemos también que aquí en el 1 la función pasa de crecer a decrecer, es decir, ahí hay un máximo. Y vemos que en el 3 la función pasa de decrecer a crecer, es decir, hay un mínimo. Vamos a anotarlo. Hay un máximo. Los máximos y los mínimos son puntos, así que debemos de dar el punto completo. Para obtener la y, muy importante, que para obtener la y sustituimos en la principal, en nuestra función. No os confundáis. Para estudiar el crecimiento en la derivada, pero para obtener el compañero de la x, la y, hay que sustituir en la principal. Si sustituimos, nos da 1, 4 y para el 3 nos da 0. Así tenemos nuestros máximos y mínimos calculados y el crecimiento. Vamos a estudiar ahora la curvatura. Voy a anotar esto porque después vamos a dibujarlo. Veréis qué sencillo es dibujar la función teniendo máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora la segunda derivada.
ya que para calcular la curvatura es la segunda derivada. 6x menos 12 lo igualamos a 0 y obtenemos la x2. Hacemos lo mismo. Aquí vamos a poner nuestro punto x igual a 2 y los puntos fuera del dominio, que en este caso no hay ninguno. De nuevo, para estudiar la curvatura, tomamos un punto de cada uno de los tramos y sustituimos en la segunda derivada. Si tomo el 0, da negativo. Cóncava, es decir, carita triste. Si tomo el 3, por ejemplo, da positivo. Carita sonriente. Así, la función es cóncava de menos infinito a 2. Para ver la concavidad y convexidad se mira desde abajo. Y es convexa del 2 al infinito. Vemos también que aquí hay un cambio de cóncava a convexa. Así que el 2 es un punto de inflexión. De nuevo, los puntos debemos de darlo completo. Sigo repitiendo que para obtener la y siempre es en la principal, en la función principal. Y para el 2 tenemos 2. Con estos datos prácticamente podemos dibujar la función. Vamos a esbozarla. Tenemos un máximo en el 1, 4. Os aconsejo que más que un punto, si sabemos que es un máximo, le deis una ligera curva. Así veréis que es mucho más fácil. Y nos ha dado un mínimo en el 3, 0. Lo mismo. Una ligera curva. Y hay un punto de inflexión en el 2, 2. Y ya podemos dibujarla. Lo único que tenemos que hacer es unir los puntos. Aproximado. La función haría esto. Realmente para poder dibujar la función necesitamos algún dato más, como por ejemplo los puntos de corte con los ejes. Pero para que veáis que nos ha dado lo que hemos estudiado. Crece, decrece y crece. Y aquí hay un punto de inflexión que cambia de aquí a aquí. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a hacer hueco. Muy importante saberse los conceptos. La primera derivada, un punto crítico, es decir, en un máximo o mínimo, es siempre 0. Y la segunda derivada, en un punto de inflexión, es siempre 0. Esos son los conceptos que debéis de saber. Bien, vamos a poner otro ejemplo. F de x es igual a 1 más x cuadrado. El dominio de esta función también es todo R, porque no hay ningún número que haga 0 el denominador. De nuevo, para estudiar el crecimiento, hacemos la derivada y la igualamos a 0. Si derivamos despacito, tenemos menos 2x, 1 más x cuadrado al cuadrado. Igualamos a 0 y obtenemos la x0. Hacemos nuestra recta y repito, colocamos el número que nos haya salido y los puntos fuera del dominio. Para estudiar
crecimiento, tomo un punto de cada uno de los tramos y sustituyo en la derivada. Si tomamos el -1, nos da positivo. Crece. Si tomamos el 1, nos da negativo, decrece. Así, esta función crece de menos infinito a 0. Y la función decrece del 0 al infinito. Y vemos que hay un cambio en el 0, decreciente a decreciente, así que hay un máximo. El punto hay que darlo completo, X e Y, así que sustituimos en la principal. Siempre no os olvidéis que esto lleva mucho confusiones. Esta sustituyo en la principal. Ya hemos hecho el crecimiento. Vamos a hacer ahora la curvatura. Vamos a hacer la curvatura. Para la curvatura, segunda derivada y la igualamos a 0. Derivamos y da 6x² menos 2, 1 más x² al cubo. Igualamos a 0 y nos da x igual a menos 1 raíz de 3 y x igual a 1 raíz de 3. Se utilizan radicales, nunca se utilizan números decimales. Colocamos nuestros valores en nuestra recta. Y de nuevo, un punto de cada tramo y sustituimos en nuestra segunda derivada. Si sustituimos, aquí da positivo, carita sonriente, negativo, carita triste y positivo, carita sonriente. De esta forma, tenemos que la función es convexa de menos infinito a menos 1 raíz de 3, unión de 1 raíz de 3 al infinito. Y es cóncava desde menos 1 raíz de 3 hasta 1 raíz de 3. Vemos que hay dos puntos de inflexión, porque aquí se produce un cambio y aquí también se produce un cambio. Punto de inflexión. Tenemos dos en este caso. Siempre punto completo, es decir, que debemos de sustituir esa x en nuestra función principal, en f de x. Si sustituimos, obtenemos que esto da 3/4 y esto da 3/4. Con esto, teniendo los máximos o mínimos y los puntos de inflexión, podemos esbozar la función. Realmente para representarla habría que hacer un estudio también de las asíntotas, puntos de corte con los ejes. En este caso en concreto tiene una asíntota horizontal en el 0. Pero este ejercicio nos vamos a centrar solo en el crecimiento y la curvatura. Lo dibujo para que veáis que con estos datos es muy fácil de representar. Vamos a hacer el ampliado, punto 0, 1.
como he comentado, es más fácil si hacéis el arco de un máximo. Con esto sería suficiente si sabemos que esto es una asíntota horizontal. Esta función haría algo así. Podemos ver que aproximadamente por aquí y por aquí tenemos los dos puntos de inflexión que hemos obtenido anteriormente. Espero que os haya servido. Y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.